Bien, Alba, estamos aquí nuevamente. Vamos a escuchar nuevamente la segunda charla. El tema es discípulo misionero. Yo te envié por WhatsApp quién es que lo va a exponer. Así que arranca. Sí. El padre Leo Dan Cedeño, de la congregación, yo siempre le digo a los hijos de la madre, pero la congregación se llama de la Inmaculada Concepción. Es una congregación que nace en Colombia. Yo los conocí en la parroquia San Martín de Porres, que es donde ellos se inician aquí en el país, pero tienen una espiritualidad y una experiencia tan especial. Hoy es un día de agarrar lápiz y papel, tenerlo aquí, o al que le gusta anotar en su notebook, en su yo teléfono, lo traje, yo lo escribo en mi puede teléfono. anotar para que tomes nota, para que tomemos nota, María, porque ellos hablan de su testimonio real, pero están súper preparados. El Espíritu les ha tocado profundamente. Para mí ellos son un verdadero modelo de discípulos y misioneros. Todos los catequistas somos discípulos y misioneros, pero cuando tenemos un testimonio así aprendemos muchísimo. Eso es así. Pero vamos a atender, que ya está comenzando. Sí, bueno, yo voy a aprender mi celular en notas y así yo voy a ir anotando lo que él exponga, porque de verdad estoy ansiosa. Así que miremos, tranquila. La formación catequética. Es importante tener en cuenta que para iniciar este proceso de catequesis tenemos que tener en cuenta que el catequista es un discípulo y es un misionero. Y para poder comprender estas dos palabras de ser el catequista, un discípulo y un misionero, quise tomar las palabras de nuestro Santo Padre Emérito Benedicto XVI, que nos dio en el numeral 146 de Aparecida. Nos da como unas reflexiones sobre lo que es el discipulado, para poder comprender la misión que cada uno de nosotros como catequistas tenemos ante esta responsabilidad que el Señor nos ha encomendado, esa misión de evangelizar. Nos dice nuestro Papa Emérito Benedicto XVI, que cada uno de nosotros misioneros y discípulos de Cristo recordemos. El discípulo, fundamento así en la roca de la palabra de Dios, se siente impulsado a llevar la buena nueva de salvación a sus hermanos. Discipulado y misión son como las dos caras de una misma medalla. Cuando el discípulo está enamorado de Cristo, no puede dejar de anunciar al mundo que solo Él nos salva. En efecto, el discípulo sabe que sin Cristo no hay luz, no hay esperanza, no hay amor, no hay futuro. Esta es la tarea esencial de la evangelización, que incluye la opción preferencial por los pobres, la promoción humana integral y la auténtica liberación cristiana. Jesús, al encuentro de las personas, salió a reconocer sus situaciones muy diversas, hombres y mujeres, pobres y ricos, judíos y extranjeros, justos y pecadores. Nuestro Señor invitando a todos a su seguimiento. Hoy, al igual que ayer, sigue invitando a encontrar en Él el amor del Padre. Por eso mismo el discípulo misionero ha de ser un hombre o una mujer que hace visible el amor misericordioso del Padre, especialmente a los pobres y pecadores. Al participar de esta misión, el discípulo camina hacia la santidad. Vivirla en la misión lo lleva al corazón del mundo. Por eso, la santidad no es una fuga hacia el intimismo o hacia el individualismo religioso. Tampoco un abandono de la realidad urgente de los grandes problemas económicos, sociales y políticos de América Latina y del mundo,
y mucho menos una fuga de la realidad hacia un mundo exclusivamente espiritual. Entonces, mis queridos hermanos catequistas, misioneros y discípulos, ¿no? Nuestro Santo Padre Emérito nos está invitando a tener ese vínculo, ¿no? Todo bautizado, cristiano o católico, está invitado a ser catequista y como catequista debe comprender que es discípulo, debe impregnarse de la presencia del Señor para una vez que se ha nutrido de esa presencia del Señor, sale en ese caminar de misión. Entonces debemos de comprender primero qué es un catequista para poder comprender cuál es nuestra misión, por qué debemos de ser discípulos. Dice dentro de esta formación catequética, el catequista es siempre un comunicador. Es tanto mejor catequista cuanto más capaz sea de comunicar el mensaje evangélico a grupos y personas que se encuentran en condiciones siempre diversas y singulares. Tenemos que tener en cuenta, mis queridos hermanos, que es muy importante que siempre que vayamos a realizar la catequesis, hagamos un momento de oración. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros primero tiene que nutrirse del Señor, permitirle al Señor que llegue a lo profundo de su ser y Él sea que te comunique cómo debes manifestarte en cada una de las realidades de las personas que te vas encontrando en el camino. Por eso se debe hacer esa oración personal, invocar la presencia del Espíritu Santo. Y tal como lo hicieron los discípulos de Emaús, le digamos a Jesús, nuestro Maestro, quédate con nosotros, para compartir nuestros esfuerzos, inquietudes, necesidades, pero especialmente para que Él nos enseñe a ser pedagogos de fe, de tal manera que tu nombre sea conocido, amado, celebrado y seguido por todos aquellos que quieren abrir sus ojos para verte y descubrirte presente en lo sencillo y en lo cotidiano. ¿Por qué se debe de utilizar un método, mis queridos hermanos, en este proceso catequético? Ustedes como comunicadores deben de utilizar el método. Ustedes saben que método significa vía, es un camino para recorrer. Entonces es bueno elaborar y tener claro por qué, porque con el método llegamos a esa meta. Por eso hay unos elementos importantes en este método que nosotros tenemos que tener en cuenta, y esos son el elemento pedagógico, es decir, lo referente a la enseñanza, el cómo presentar las verdades cristianas para hacerlas asimilar. Tenemos un elemento didáctico que es la acción inmediata a realizar, concretamente lo relacionado con los recursos. También surge un tercer elemento que es el subjetivo, que tiene en cuenta a los sujetos, a los destinatarios y los pone en relación con las verdades cristianas. La tarea del catequista consiste en equilibrar estos tres elementos para no caer en la exageración del activismo o en el acentuado aprendizaje pedagógico, metodológico. Hay unas tareas que tenemos que también tener en cuenta, unas tareas de la metodología. Esas tareas, el catequista se centra en estos cuatro aspectos. El primero es el conocimiento de los destinatarios. El camino progresivo de educación en la fe debe llevar a un conocimiento profundo de las personas, sus cualidades, su dinamismo, sus limitaciones y todo aquello que le permita crecer como persona. Cada uno de nosotros debe sumergirse en esa realidad, conocer a los destinatarios, acercarse como el mismo Señor se acercó cuando estuvo presente entre nosotros. Hay un objetivo de la catequesis, que es el método tiene que ser una ayuda, un medio que le permite llegar a unos fines concretos. Tenemos la creatividad en los recursos, que en este aspecto la tarea de la metodología consiste en ofrecer elementos pedagógicos
y didácticos que permiten estimular la creatividad y el dinamismo de los destinatarios. Ustedes saben que cada persona tiene una manera de comprensión. A algunas personas les es fácil a través de las imágenes, a algunas personas les es fácil a través de los audios, otros necesitan las lecturas. Entonces nosotros como catequistas debemos de ser muy dinámicos, abiertos a todas las posibilidades que nos permiten poder educar y enseñar y llevar a las personas a ese encuentro de intimidad con el Señor. Es importante hacer siempre una evaluación. Es el camino de la catequesis propuesto, es útil y eficaz. La medida en que nos permite evaluar, controlar el crecimiento individual y comunitario de los catequistas. Ustedes saben que en toda empresa siempre se hace un inventario y los inventarios sirven para mirar cuáles fueron las ganancias y cuáles son las pérdidas. Y así mismo nos permite para el próximo año, para la próxima promoción, tener en cuenta y asimismo podernos desarrollar cada día más. Entonces, lo mismo nosotros tenemos que hacer en este plan catequético, estarnos evaluando, haciendo ese balance, ese inventario para asimismo ver cómo ha sido el aprendizaje de los catequizandos. Entonces, mis queridos hermanos, también hay un método que es el propuesto por el Señor, que lo podemos ver en el pasaje de Lucas, capítulo 24, versículo del 13 al 48, que es el pasaje del camino de Maús, los discípulos de Maús. En este pasaje Jesús nos presenta que se acerca a sus discípulos tristes y camina con ellos y los escucha. Entonces, ¿qué es un buen catequista? Un buen catequista, ¿qué hace? Se acerca con atención y profundo respeto a cada uno de sus catequizandos, a su dignidad de persona, a sus derechos, a sus gustos y de manera especial a sus limitaciones. Frente a sus catequizandos, el catequista reconoce y respeta la acción del Señor y su presencia en cada uno. Les ayuda a descubrir su propia vocación y sus propias aspiraciones, como también les ayuda a descubrir el camino de fe que les permitirá cada día encontrarle sentido a su vida como hombres y mujeres cristianos. Tenemos que, para lograr este conocimiento de la realidad que viven los catequizandos, se necesita que el catequista sea, como ya lo dijimos anterior, creativo, dinámico y valiente, porque no faltarán los problemas y desalientos frente a esta tarea tan delicada, porque igual el catequista como sus catequizandos también vive una realidad familiar, también tiene sus propias limitaciones, sus propios problemas internos y por eso debe mantenerse en esa constante dinámica de Dios para que él no mezcle su vida personal con la evangelización, para que eso no vaya a ser como ese limitante. Más bien debe aprovechar esa realidad que él mismo vive para poder ayudar a otros a ser extensivos y a disponerse a ese encuentro de intimidad con Dios. Por lo tanto, mi vida personal, mi realidad de intimidad con Dios se puede convertir en una gracia o en una desgracia, dependiendo de cómo yo asuma y cómo yo viva a profundidad mi encuentro personal con Cristo. ¿En qué sentido? Lo que yo he vivido me da elementos para tender la mano a otro y decirle, bueno, lo que a mí me pasó yo lo superé, ánimo, el Señor te puede ayudar. Y tú puedes comprender esa realidad que otros están viviendo. Y si tú saliste de esa realidad, Dios te pone enfrente para que seas ese referente de Dios y que ellos a través de ti puedan ver la luz y las respuestas a sus propios problemas y soluciones. Entonces, por eso, si nos basamos a ese camino de Maús, se nos dan estos elementos. Jesús se acerca a ellos, por lo tanto, el catequista, que viene siendo ese referente de Cristo, debe acercarse, es decir, entrar en una relación personal y de confianza con cada uno de sus catequizandos. Caminar con ellos,
motivando al diálogo para que los catequizandos hablen. Y usted, catequista, esté siempre en actitud de escucha. Muchas veces nosotros no estamos dispuestos a escuchar, no estamos dispuestos a disponernos, digamos así, valga la redundancia, a conocer la vida del otro. Hay una palabra que yo siempre digo que nosotros la manejamos mucho, tiene una doble dinámica, pero nosotros la utilizamos en una sola dinámica. La palabra inclusión. La inclusión muchos de nosotros la utilizamos frente a los demás. Venga, conozca, nútrase de lo que nosotros tenemos, porque lo que nosotros le ofrecemos es lo que le va a dar sentido a su vida, pero nosotros no nos incluimos en la realidad de la persona. Y nosotros tenemos que manejar en esa doble dinámica. Inclusión es, tú me conoces a mí, pero yo también te conozco, porque tu vida tiene algo de interesante e importante y por eso el Señor nos ha mantenido en esta relación de intimidad. Tú te nutres de lo que Dios va haciendo en mí y yo me nutro de lo que Dios va mostrando en ti. O sea que la evangelización es una doble dinámica en la que Dios se da a través de mí, pero yo también recibo a través de ti. Entonces, mis queridos hermanos, es importante tener en cuenta. Entonces, ya dijimos que el Señor se acerca. Tú, catequista, debes de acercarte a tus catequizandos, conocer. La iglesia tiene un método a nivel pastoral que se llama ver, juzgar y actuar. Conozco la realidad, eso es mirar. Una vez que yo conozco la realidad, hago un diagnóstico, eso es juzgar. Y actuar es, una vez que yo he visto, he conocido la realidad, he hecho un diagnóstico, ahora sí sabré cómo moverme, cómo voy a ejecutar ese plan pastoral que según las condiciones de realidad y de personas, yo podré acercarme. Entonces, hay algo que para conocer la vida de nuestros catequizandos, tenemos que tener en cuenta, ser delicados, tenemos que aprender a saber preguntar. Significa participar en la vida, ayudándoles con algún recurso a evocar situaciones concretas de su vida personal, familiar y social. A veces no sabemos preguntar, suponemos todo que ya lo sabemos y a veces bueno, porque hay que saber preguntar para saber escuchar. Permitirle al otro que él mismo con sus propias palabras me narre su historia, porque muchas veces nos creemos que lo sabemos todos y nos adelantamos a que el otro abra lo profundo de su corazón. No, yo ya sé lo que me va a decir, lo bloqueamos, de ahí perdemos y el trabajo de evangelización se pierde, porque suponemos y no hay que suponer, hay que empezar a tener certezas y para tener certeza hay que saber preguntar y saber escuchar. Entonces, hay otro paso que nosotros tenemos, es hacer reconocer su propia fe, ya que esta es la causa de tantos males que vive el hombre y la sociedad. Por lo tanto, si la catequesis propone formar a hombres nuevos, necesariamente debe hacer nuevas las situaciones que ellos viven, porque a hombres nuevos, comunidades nuevas y diversas. Para muchos de nosotros, la modernidad significa tener lo nuevo y desechar lo viejo. En términos cristianos, la modernidad significa hacer creíble, actualizar aquello que se dio en aquel tiempo, actualizarlo en este tiempo. No es desechar lo viejo, es cómo renovar eso viejo, porque ninguna casa, ninguna vida del ser humano se debe construir sin bases. El pasado son las bases del presente y por lo tanto la iglesia tiene bases. Ningún catequista debe de evangelizar creyendo que solo lo que está en este momento es lo que tiene sentido. Por eso, mis queridos hermanos, es actualizar constantemente. Los medios pueden cambiar, es decir, la forma de todo puede cambiar, pero lo esencial, lo sustancial no cambia. Es como si ponemos un ejemplo, la comunicación siempre es la misma, pero los métodos cambian. Si ustedes se ponen a ver los celulares, cambian formas, tamaños, etc. Pero, ¿qué es lo que hace la comunicación?
Lo demás son arandelas que tiene esto, aquello, pero lo central es la comunicación. Esa es la esencia que no se debe perder. Pero los medios cambian según las condiciones, etcétera, etcétera, como lo que estamos viendo ahorita a través de estos medios, y que esta situación nos hizo replantear una vez más el método y la manera como vamos a evangelizar. Estamos ante una pandemia que no podemos acercarnos por saludes médicas, entonces se proyecta, pero lo esencial es el mensaje que se está dando a través de estos medios. Entonces, les recomiendo a cada uno de ustedes que siempre tengamos en cuenta que la catequesis se dirige a personas concretas, que viven en un tiempo, en un espacio, y dentro de una determinada cultura, que tienen una edad que merecen su propia atención, porque viven situaciones familiares, personales y sociales determinadas. Por lo tanto, mis queridos hermanos, el catequista es el compañero de camino, quien está atento a responder a las distintas situaciones que se presentan. Es un amigo, no es un dictador ni un policía. Es un animador, no es el protagonista, porque los protagonistas son los catequizandos. Entonces, algo que yo les recomiendo a cada uno de ustedes catequistas es que tengan en cuenta esta frase. Ustedes saben que las palabras conmueven, pero es el testimonio que arrastra. Y muchos de nosotros a veces estamos en las diferentes parroquias, en las diferentes misiones, y queremos o pretendemos que mi trabajo solo debe hacerse allí en la parroquia, y fuera de la parroquia, en mi casa o en los ambientes donde yo me encuentro, yo ya no soy catequista. Usted es catequista las 24 horas del día. Si usted se mete en esta misión, en esta tarea y en ese llamado que el Señor le dio, usted es catequista en su casa, usted es catequista en su grupo de amigos, usted es catequista, oiga bien, en todos los ambientes donde usted se encuentra. Por eso, cada vez que usted esté ejerciendo esta evangelización o esta tarea catequesis, recuerde que las personas lo van a observar. Creerán más que sus palabras, creerán en el testimonio de vida que ellos van viendo. Entonces, eso es lo que estamos invitados. Dice así, si son niños, o llámense las personas que sean, dice, se debe tener en cuenta que en la animación, la actitud del catequista, que él es un maestro que educa e instruye a los catequizandos, más con su vida que con sus palabras, porque los niños leen más en el catequista que en el catecismo. Se impregna más de la conducta de la palabra, se les graba más con los ojos que con los oídos. Son como una esponja, absorben sobre todo lo que ven y ven mucho. Por lo tanto, mis queridos hermanos, hay que tener muy en cuenta, toda tu vida, todo lo que tú haces es un referente de Dios. Entonces, por lo tanto, el catequista siempre debe, que como discípulo, se impregna, se llena, se nutre y vive a profundidad la experiencia de Dios. Y como misionero, es un referente de ese Cristo que se hace vida en su vida, pero que se va a transmitir en la vida de los demás. Y la iglesia nos propone también que tenemos que tener un método, ¿no? No es salir así a evangelizar. Hay unas recomendaciones que se dan según el plan en cada uno de los lugares donde usted se encuentra. Debe haber, oigan bien, para animar la catequesis hay que seguir un orden, aunque no es una camisa de fuerza, para quienes quieren seguir el método situacional según la realidad. Se proponen unos pasos que cada uno de nosotros debe tener. Oigan bien, hay una acogida. Cuando usted sale, debe haber un saludo, una ambientación. Usted no se va a ir metiendo así nomás, usted tiene que conocer, dialogar con la persona.
usted que va a dar, oigan bien, usted que va a dar, usted tiene que primero recibir. Tiene que haber una oración inicial. ¿Cómo tú oras? ¿Cómo te encuentras a Dios? Y cómo Dios te comunica y te da las herramientas necesarias para que cuando tú salgas a encontrarte con esas personas, Él te muestre la realidad y te capacite. Por eso es importante orar, tener la oración inicial que prepara al catequista. Mirar las tareas, recordar y evaluar los compromisos anteriores. Uno debe dejar tarea, debe de comprometer a la gente y él debe preparar, no salir a improvisar. Debe tener ya un programa pequeño de aquello que le va a servir para que él desde ahí pueda dimensionar. Que en el camino ese programa puede variar un poco según las condiciones, pero tiene que tener una guía. Entonces, presentación y explicación del tema. ¿Qué es lo que él va a presentarle a las personas? Entonces debe haber dinámica, juego, tiene que ser muy pedagógico, tiene que motivar al compromiso y al final darle partida también a Dios. Debe haber una oración final. Así como hay una oración inicial, también debe haber una oración final. Entonces, mis queridos hermanos, quiero dejarles a través de este pasaje que el mismo Señor nos da. Uno, desde el Evangelio, que el Señor habla sobre Juan, capítulo 15, que habla sobre el árbol de la vid. Dice el Señor, ustedes, yo soy la vid verdadera y ustedes son los sarmientos. Quien está unido a mí, ese da mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Usted no puede ir a dar afuera lo que no vive dentro. Y termina el catecismo en el numeral 25. Dice así. La fe es la respuesta del hombre a un Dios que se entrega y se sacrifica y que Dios en ese proceso le va dando una luz sobreabundante al hombre para que él en relación de intimidad con él encuentre las respuestas a su propia vida. Entonces tenemos que tener en cuenta que la tarea nuestra es como catequistas, discípulos y misioneros, vamos a ser siempre referentes de Dios en cada uno de los ambientes en donde nos encontramos. Entonces, que el Señor los bendiga y que les permita cada día estar en esa dinámica de intimidad con Él. ¡Wow! ¿Cuánto aprendimos hoy? Me encantó. Y me puse a pensar que realmente nosotros trabajamos con unos niños, pero ante Jesús, nosotros somos sus discípulos. Y a veces uno como catequista como que se desespera, que los muchachos que se rinden. Y yo me pregunto, dentro de mis faltas, dentro de mi falta de fe, ¿cuánta paciencia ha tenido Jesús conmigo? Yo creo que para mí esa es la pregunta que me surge, de reflexionar en este día. ¿Cómo me veo yo frente a Jesús? ¿Cómo Jesús me ha moldeado? ¿Cómo yo me he sometido a Jesús? Según su voluntad, después que Él me llamó. Yo soy esa niña que a veces hay algunos muchachitos que sacan a uno de quicio, pero ¿cuántas veces yo he sacado de quicio a Jesús? ¿Tú te has detenido a pensar eso, María? Muchas veces. Yo, al igual que tú, parece que estamos conectadas. Mira, yo doy gracias a Dios por haberte invitado a que conmigo compartiera ver este segundo día, y yo espero verte mañana también. Pero mira, tú sabes lo que es tú estar en la misión, y al mismo tiempo saberte discípulo. Y como tú dices, esos niños muchas veces nos enseñan a nosotros porque nos ponemos en el zapato de cada uno de ellos. Esos niños, cuando yo los veo, 5, 6 o 7, estoy viendo 5, 6, 7 familias también, con sus conflictos, y hay que ver el rostro de Jesús en cada uno de ellos y ver cómo anda la familia de ellos. Y yo creo que debemos mirarlo así, con los ojos que nos mira Jesús, porque Amén. Nos ponemos en el zapato de cada uno de ellos. Y qué bueno que Jesús me llamó para ser catequista, de verdad. Ese tema a mí me hizo pensar y digo, qué bueno que Jesús me llamó para ser catequista. Me encantó, me encantó.
Yo Dijiste- espero que lo hayan disfrutado los demás, lo que están viendo por radio, lo que están escuchando por Radio ABC, por todo lo que los medios no han permitido, porque es la nueva normalidad, la nueva modalidad. Dijiste algo bien interesante. Estás agradecida de Jesús por haberte escogido. Yo creo que mi gran inspiración de esta noche es sentarme antes de acostarme y escribirle una carta a Jesús para darle gracias de cómo yo, siendo su discípula, que un día Él me llamó, Él me ha moldeado tanto hasta el día de hoy. Yo no sé si, yo creo que tú tienes más años que yo en catequesis, o no sé, porque tú y yo somos más o menos, pero de verdad, la Alba que comenzó un día por ayudar en mi barrio, no es la Alba que está hoy. Así que yo lo voy a escribir todo eso, de verdad, esa es mi gran inspiración de hoy. Una carta de gratitud a Jesús por escogerme su discípula. Amén, amén. Tus palabras llenas de espiritualidad me llenan aún más. De verdad, gracias. Yo vivo estos 3 momentos del triduo que se hace antes del catequista. De esta manera, ahora, a distancia, pero de igual manera, el Señor nos premia porque nos da la oportunidad de por lo menos verlo a través de la pantalla, escucharlo a través de la radio. O sea que estamos felices y Así estamos es. alegres. Así que mañana, Dios mediante. Mañana no te lo puedes perder, María. Mañana viene alguien. Yo te lo mandé por WhatsApp. ¿Es verdad? Sí, yo te lo mandé por WhatsApp. ¿Y quién es que toca? No lo digas. No lo diga. Yo hasta me voy. Mira, que se me hace tarde. Pues ve Adiós, con adiós. Dios, ve con Dios.